relación tiene con la productividad o con la producción y en particular con el crecimiento. Y a mi parecer es un ejercicio bastante didáctico, muy ilustrativo para estudiantes, que como es obvio encuentra evidencia positiva de lo que se le llama la ley de Okun, en la relación que hay entre la producción y la fuerza de mano de obra, en donde él obviamente encuentra una doble causalidad entre estas variables y de nuevo lo resaltante de este capítulo es su didáctica en la econometría que maneja el doctor Eduardo Loría. Entonces yo, para no cansarlos más, y creo que cierro mi intervención en este momento a reserva de que tengan algún comentario. Sí, pues muchas gracias por darnos el panorama del libro, ¿no? Esos 13 capítulos de 3 apartados, interesantes todos, desde la parte más macro a lo más específico, involucrándonos a nosotros a la lectura de metodologías cada vez más rigurosas, ¿no? Y que se han desarrollado, como estas que nos comentaba el doctor Humberto Ríos, en cuestiones de estocástica, ¿no? Nosotros estábamos más acostumbrados al manejo de econometría, pero ahora hay un avance tanto en la econometría como en la estocástica. Y bueno, vamos a darle la palabra justamente a nuestros comentaristas, profesores, decía, investigadores del Departamento de Administración, visitantes a obra, que también están formados obviamente en estos ámbitos y quienes pues nos darán comentarios tal vez más específicos de algunos de los trabajos, y ya que contamos aquí con los autores de algunos de ellos, pues nos vamos a centrar tal vez en esos trabajos para poder después pasar una pequeña discusión y comentarios del público. Pues le damos la palabra al doctor Mario Hernández, ¿sí? Creo que sí está en el plano más macro, ¿verdad?, el trabajo del doctor Gerardo Ángeles. Gracias, doctora Anaí Gallardo. Igualmente me sumo a la felicitación a los autores, a los editores, por la publicación de esta importante obra, connotada en tanto es reconocida por una editorial de tanto prestigio, el alcance internacional que da a las organizaciones educativas la publicación de esta obra, el hecho de que fundamentalmente esté construida desde organismos públicos de educación superior, lo que demuestra de que el conocimiento de frontera de la economía no es monopolio de unas instituciones privadas. Particularmente me voy a concentrar en el trabajo del doctor Gerardo Ángeles Castro, Economic Liberalization and Income Distribution. Es un trabajo que da cuenta inicialmente de la reconfiguración económica que sufrieron las economías latinoamericanas y particularmente la economía mexicana. Ese impacto manifiesto sobre los costos sociales. Sabemos, como economistas, como administradores, como involucrados académicos en la serie de reformas por las cuales atravesó nuestro país durante los 80, que hubo costos sociales y que esos costos sociales, que fueron caracterizados inicialmente en la llamada década perdida, se han extendido durante las siguientes 2 décadas. No solamente fueron los 80 una década perdida, sino que fueron los 90 y la actual décadas trascendentales para la reconfiguración, pero también para el aprendizaje social. Las transformaciones en el terreno material han alcanzado de tal suerte un reto importantísimo para las sociedades latinoamericanas. En particular, el autor se centra en el caso mexicano. Se hace un recorrido inicialmente a partir de la teoría, señalando cómo, en apariencia, la apertura debiera ser benéfica para la economía mexicana y debiera ser benéfica para la población. Eso es lo que la teoría supuso. Fue el ensalzamiento, la justificación teórica
pero yo me atrevo a decir, esto no lo dice el autor, ideológica de la reforma neoliberal. El dogma del consenso de Washington se tradujo en un descrédito de la participación pública y un ensalzamiento de la liberalización, de la apertura comercial, pero en ese marco también la apertura financiera, las privatizaciones y la obcecación por el equilibrio fiscal. Sin embargo, lo que la evidencia empírica demuestra es que luego de la apertura se incrementó la desigualdad en la distribución del ingreso. Es decir, como solemos explicar en los cursos iniciales de economía, el pastel que representa el Producto Interno Bruto fue distribuido de forma inequitativa, traduciéndose en una mayor polarización. Si bien desde 1984 al 2006, que es el periodo que toma en cuenta el doctor Ángeles, se presentó una mayor desigualdad en el ingreso, es necesario reconocer, y ese es uno de los grandes aportes que tiene este artículo, el rigor de analizar la realidad sin prejuicios, porque nosotros tendemos en el ámbito económico a soslayar la puntualidad de la información y hacemos grandes abstracciones. Por eso, particularmente en el terreno económico, hay cierto consenso en decir, con el neoliberalismo ha incrementado la desigualdad, y esto es correcto, pero hay que analizar los periodos, hay que ver los cambios en las tendencias, y el autor reconoce un punto de inflexión a partir de 1998. Punto de inflexión que representa inicialmente una provocación. Yo estaba leyendo el artículo y en algún momento realmente me desconcerté, porque desde nuestra opinión general, desde una postura abstracta, nosotros tendemos a englobar el neoliberalismo con una mayor desigualdad. Y es, repito, esa la gran riqueza que tiene el artículo del doctor Ángeles. El demostrar empíricamente a través de un manejo riguroso, econométrico, de la información que publica el INEGI, de que hay un punto de inflexión, y eso nos llama la atención, representa una sacudida, un cisma que hay que atender. ¿Qué es lo que pasó? Hay una tesis. Ese punto de inflexión, ese cambio en la trayectoria adversa, empieza a atenuarse en la medida en que hay una adaptación, hay un aprendizaje en la sociedad, un aprendizaje que combina el sentido común, la procuración por adaptarse a la nueva economía, a las condiciones de una mayor competitividad, de partir del hecho de que la apertura está ahí, y un reconocimiento de que han funcionado parcialmente los incentivos gubernamentales. En la medida en que hay un tránsito de una economía cerrada a una economía abierta, los agentes tienden a aprender tácitamente. Ese reconocimiento ubica áreas de oportunidad, sectores en los cuales puede ser más rentable la ocupación, y se empieza a reconocer la centralidad dentro del marco del cambio económico histórico en el cual estamos inmersos, de la importancia de calificar la mano de obra, de que la trayectoria seguida durante la economía fordista, intensiva en mano de obra poco calificada, había llegado a su agotamiento y que era necesario partir hacia un nuevo horizonte que reconociera la importancia de la instrucción, de la calificación, de la educación. Y también cómo el impacto de la nueva División Internacional del Trabajo da pie a una reorganización interna, sectorial, y México ya no puede seguir acentuando el peso agropecuario de su economía,
sino que ésta se ha volcado hacia los servicios. Hay una creciente terciarización de la economía mexicana y es en los servicios donde se encuentran mayores áreas de oportunidad. Ese aprendizaje que la sociedad ha tenido ha permitido, en buena medida, modificar esa trayectoria adversa, y si bien queda mucho terreno por hacer, es importante reconocerlo para volvernos más rigurosos en el análisis, para evitar ese tipo de generalizaciones que muchas veces quedan cargadas de ideología. Y es importante reconocer entonces, como una pregunta que quedaría planteada en un horizonte que va más allá de las variables que se consideran en el estudio econométrico del autor, sobre la potencialidad de que esta modificación en la trayectoria adversa de la desigualdad sea sostenible, de que no sea solamente un momento de adaptación, sino que en efecto se esté hablando de una modificación estructural, que sería el punto interesante. Es decir, solamente esa trayectoria se atenúa por la reacción tácita de los agentes, o en efecto esto puede tener una trayectoria que perdure y que sintonice a la economía mexicana en un escenario de madurez. Ese es un problema que me parece importante reconocer como una posibilidad para estudios futuros, porque si en efecto en los comentarios que hacía el doctor Ángeles sobre la segunda parte del libro se reconoce que la inversión extranjera, como uno de los motores exógenos de las economías, se concentra en los polos dinámicos de la economía mexicana, ¿dónde quedan los demás sectores? ¿Dónde quedan las demás regiones? Y es ahí donde pregunto sobre la potencialidad que tiene esta modificación en la trayectoria. Porque si no es una tendencia perdurable, entonces podríamos caer en el otro riesgo, en el riesgo de considerar que el neoliberalismo en efecto ha dado resultados, o empieza por fin a dar resultados después de casi 3 décadas de su implantación. Y la enseñanza del doctor Ángeles en buena medida reside en que debemos hacer un análisis puntual, perenne, de las variables económicas, para no aventurar hipótesis, sino realmente para mantener una preocupación sobre los fenómenos económicos y sobre todo su impacto en la sociedad, el impacto en los costos que tiene para todos nosotros, el impacto en el que tienen nuestros bolsillos, en la calidad de vida de los mexicanos. Por eso creo que resulta para los estudiantes de administración, pero también para los estudiantes evidentemente de economía y de las demás áreas de las ciencias sociales, de lectura imprescindible este documento. Al estar escuchando a los colegas expresarse sobre la composición general del libro, realmente es muy atrayente, es muy provocador, y espero que ese ejemplar que la doctora anuncia venturosamente que quedará en la biblioteca, Esperemos que sí. Esperemos que sí, pues que sea pronto esa adquisición, porque resulta muy interesante. Su lectura es entonces imprescindible para los distintos, insisto, académicos, estudiantes involucrados en las ciencias sociales. Es menester atender el conocimiento de frontera y el conocimiento libre de prejuicios que se presenta en este importante volumen. Evidentemente estamos ya con esas ganas, con ese apetito de poder hojear en extenso el documento y conocer una interpretación tan rica que se ha dado de forma somera en esta presentación. Muchas gracias.